Vamos a dar la palabra ahora al diputado Pablo Abdala. Señor presidente, nosotros vamos a hacer algunas consideraciones de carácter político que serán breves, pero que nos parece que son pertinentes, porque este es un debate donde obviamente hay elementos técnicos que hay que poner sobre el tapete, pero que inexorablemente tiene también connotaciones políticas que yo creo que son absolutamente incuestionables. Por eso, señor presidente, creo que ha hecho bien, muy bien, el diputado Rodrigo Goñi en generar esta instancia. Yo creo que es oportuno y necesario a esta altura de este proceso, independientemente de los pedidos de informes que hasta este momento se hayan diligenciado y de las instancias parlamentarias que en las dos ramas del Poder Legislativo se hayan cumplido hasta este momento, creo que en este particular momento esta instancia parlamentaria se justificaba. Y yo por eso felicito al diputado Goñi por haberla provocado, por haberle dado un estado parlamentario de mayor proyección a este asunto en esta particular instancia y además por el planteo fundamentado y a mi juicio categórico, señor presidente, que el diputado Goñi acaba de concretar en sus dos intervenciones. Yo quiero decir que me sumo a la bienvenida al señor ministro Murro, también, señor presidente, como comentario preliminar, con mucha satisfacción. Con el señor ministro Murro nosotros hemos tenido y mantenemos, y está bien, porque vivimos en democracia y en un régimen de libertades, diferencias políticas absolutamente notorias que nos han llevado en los ámbitos de su competencia fundamentalmente a enfrentarnos democráticamente en distintas instancias en las comisiones legislativas. Y yo creo que eso es bueno y eso es sano. Y yo quiero reconocerle al ministro dos cosas, ya que él hizo alusión a las respuestas a los pedidos de informes. Yo pensé que habían sido más pedidos de informes que los 8 que él dijo en el curso de los últimos 18 meses, porque para un tema de tal envergadura, que de 130 legisladores en 2 años se hayan cursado solo 8 pedidos de informe, a mí me ha sorprendido, francamente me ha sorprendido. Pero los pedidos de informe es el lenguaje que nosotros manejamos, es uno de los instrumentos que los legisladores tenemos de acuerdo a la Constitución para pedir información y para hacer nuestro trabajo. Pero yo quiero reconocerle al ministro, sin embargo, que los ha respondido todos y que tiene por tradición y por costumbre, no ahora que es ministro de Trabajo, ya en el periodo pasado, cuando era presidente del Banco de Previsión Social y se le dirigían pedidos de informes referidos al BPS, bueno, ha tenido la buena y sana práctica republicana de contestarlos, que no ha sido característica de todos sus colegas integrantes del Consejo de Ministros, y en particular de alguna de las integrantes del Consejo de Ministros. Es otro tema ese, no me voy a detener en él, pero subrayo esto como una buena cualidad que el señor ministro Murro tiene. Y también tiene la de la frontalidad. Yo decía, nosotros nos hemos enfrentado mucho democráticamente y conceptualmente e ideológicamente en las comisiones legislativas y el ministro siempre actúa con franqueza y va de frente. Y hoy yo creo que ha sido también una expresión de ese temperamento que a mí me parece muy bueno subrayar. Pero el hecho, señor presidente, es que estamos frente a un proyecto que fracasó. El señor ministro Astori, en una oportunidad bien recordada por el país entero, dijo: lo que empieza bien termina bien, en el mismo momento en que firmaba el acuerdo de asociación de Campiani con Pluna y después no fue como no fue. Yo, parafraseando al ministro Astori, pero a contrario sensu, en este caso tendría que decir: lo que empieza mal termina mal. Y me parece que eso es lo que ha ocurrido. Objetivamente hablando y más allá de cualquier consideración o sesgo de carácter ideológico con este proyecto llamado Alas Uruguay. Es un proyecto que fracasó. Tanto fracasó, señor presidente, que la propia INACOP apenas despuntó el año 2017, creo que el día 4 de enero, se presentó INACOP a la justicia para pedir el concurso necesario de Alas Uruguay. Y lo hizo con sentido de urgencia, porque además pidió la habilitación de feria, que no se le concedió por razones que la justicia entendió que en estas circunstancias no eran pertinentes. Pero yo creo que el dato objetivo es que el proyecto fracasó. El ministro nos dice que se han presentado interesados, que hay 14 propuestas, que algunas han provenido de legisladores del Partido Nacional. Bueno, ojalá prosperen todas, o de las 14 que prospere alguna. Cuando tenga alguna solución, la traerá al Parlamento, la analizaremos, y si efectivamente es una buena noticia, seremos los primeros
en reconocer esas circunstancias, pero hoy estamos frente a un proyecto que fracasó y que como tal, señor presidente, y yo creo que en esto tenemos que partir de la buena fe de todos los actores políticos y de todos los sectores que estamos representados en el Parlamento, nosotros lamentamos profundamente que haya fracasado, porque el fracaso de este proyecto obviamente genera frustración. Cuando un proyecto de estas características fracasa, provoca obviamente desazón, angustia, ansiedad y frustración a nivel general, no solo a nivel de los directamente afectados a él o a nivel del propio gobierno, yo diría a nivel del sistema en su conjunto. Los trabajadores se han visto dañados por esta realidad, porque fueron embarcados, involucrados y se involucraron en un proyecto que se suponía estaba llamado a asegurarles la estabilidad laboral de aquí por delante y por mucho tiempo, y sin embargo esto no llegó a completar un año de actividad. Y por lo tanto esos mismos trabajadores hoy están atravesando nuevamente una situación aflictiva como la que atravesaron primero cuando el cierre de Pluna en julio del año 2012. Se afectaron recursos públicos de manera significativa, recursos que, como ha dicho el diputado Boni, yo creo que eso es incontrastable, difícilmente no se van a recuperar. No se van a recuperar, todo indica que no se van a recuperar. Hoy no hay, con relación a eso, una solución a la vista. Hay personas que han comprometido su propio patrimonio, y eso, por supuesto, a todos nos debe preocupar y lo debemos ver como una circunstancia lamentable y complicada, más allá de que obedezca o se vincule con intereses particulares. Y de todo eso, un ministro del Poder Ejecutivo hoy tiene que venir a dar la cara al Parlamento, incluso con relación a decisiones que ni siquiera a él lo rozan personalmente, porque las decisiones originales, la concepción de este negocio y el impulso político inicial, bueno, ocurrió cuando el ministro no era ministro. Y cuando el ministro, en todo caso, como yo dije recién, estaba al frente del directorio del Banco de Previsión Social. Pero yo creo, señor presidente, para situar esto en sus justos términos desde el punto de vista de la posición anímica que a todos, sin ninguna duda, nos alcanza, no hay ningún uruguayo que vea este dato objetivo o esta realidad del fracaso de Al-Azú con alegría. No lo hay. Ni gobierno ni oposición, cualquier ciudadano, pertenezca al partido que pertenezca, si es que pertenece a algún partido político, seguramente hace una lectura de todas estas circunstancias que yo acabo de describir con preocupación y, por lo tanto, con un dejo de lamento y de aflicción. Y aprovecho, señor presidente, ahora para hacer un par de aclaraciones antes de los señalamientos políticos que voy a hacer a continuación y que seguramente serán la parte medular de mi intervención, para precisar dos aspectos que han estado en el trasfondo de este debate y yo diría a lo largo de todos estos meses o años con relación al tema del Fondes y en particular con relación al tema de Al-Azú. La actitud del Partido Nacional, y de eso yo en algún sentido fui protagonista en el periodo pasado, y todos quienes fuimos legisladores en nombre del Partido Nacional lo fuimos en el periodo anterior, fue una actitud de facilitación. Nosotros no pusimos el más mínimo palo en la rueda. Cuando el gobierno nos dijo, después del fracaso de Pluna, que se proponía impulsar y recorrer este camino, más allá de cierto escepticismo que la información que recibíamos nos generaba, resolvimos asumir una actitud de responsabilidad, si se quiere de gobernabilidad, más allá de que el gobierno, por supuesto, tenía los votos para hacer lo que hizo. Votamos las leyes que se nos propusieron con relación a Al-Azú, 3 leyes vinculadas con el seguro de desempleo, 2 para prorrogar la vigencia de esta prestación y de este beneficio para los ex trabajadores de Pluna, 1 para acordar el complemento del beneficio del seguro de paro, es decir, para que pudieran cobrar por la totalidad de sus ingresos, y lo hicimos callados la boca. Hicimos preguntas, naturalmente, pero asistíamos a las reuniones, recibimos a los trabajadores, fuimos a todas las comisiones donde se hicieron las presentaciones. Y reitero, en ningún momento asumimos una posición de ferocidad en contra de esto, porque eran los trabajadores que iban a estar al frente del nuevo emprendimiento. Esos son hechos, señor presidente, que más allá de cualquier calificación subjetiva son absolutamente consistentes y demostrables. Y lo otro que se desprende de esto mismo es ese falso dilema de que acá hay algunos que están de acuerdo con la economía social y otros que estamos en contra. Acá hay algunos que promueven que los trabajadores se pongan de empresarios y otros que vemos eso prácticamente como un pecado, como una circunstancia absolutamente impertinente. Y no es verdad. Porque además yo creo que en un país como el nuestro eso es falso. En un país donde la enorme mayoría del entramado productivo y del mercado de trabajo está compuesto por pequeñas y medianas empresas donde sus titulares
tienen la condición jurídica o formal de ser empresarios, pero tienen una pertenencia social y un perfil equivalente a sus propios trabajadores dependientes o a los demás trabajadores dependientes del Uruguay, porque esa es la realidad en la que estamos inmersos. Todos los días hay trabajadores que están asumiendo como empresarios y empezando nuevos emprendimientos. El centro del debate no está allí, el centro del debate está donde lo quiso situar el diputado Goñi. El tema no es quién está al frente de la empresa o del emprendimiento, el tema es que el emprendimiento sea sustentable y sea viable, como la propia Ley del Fondes en su artículo primero lo demanda. Y el Partido Nacional ha tenido esa actitud permanentemente, y quienes han sido miembros y han actuado e interactúan en el ámbito de la Comisión de Cooperativismo en la Cámara de Diputados saben que es así, porque hemos votado todas las leyes vinculadas con la economía social, con la promoción del cooperativismo, y porque hemos tenido una actitud proactiva. Esos también, señor presidente, son hechos que yo creo que hay que subrayar. Pero yendo a los señalamientos políticos, señor presidente, que nosotros lo vamos a hacer con total honestidad intelectual y sin agraviar a nadie, pero transmitiendo nuestra visión política de los hechos, yo creo que lo que pasó con Al-Azú obedece a que Al-Azú fue hija de una decisión política y no de una decisión empresarial autónoma. Aquí lo que hubo antes que nada es el determinismo político de que esto saliera como fuera. Después, si era competitiva, si tenía la escala suficiente, si por lo tanto desde ese punto de vista iba a ser sustentable en el tiempo, bueno, eso que se encargaran los hechos de demostrar. Cuando las cosas obviamente, a nivel público o privado, porque acá la condición de la competitividad no cambia porque se trate de una empresa gestionada, de una empresa pública, de una empresa enteramente privada. Lo primero es la sustentabilidad, lo primero es la viabilidad del negocio, después es el impulso político, pero aquí fue exactamente al revés, señor presidente. Y entonces voy al tema de la responsabilidad política que el señor ministro ha intentado atemperar cuando ha dicho que algunos hemos promovido minutas de comunicación para extender el seguro de paro o hemos pedido soluciones para determinadas empresas del interior, por ejemplo, y todo eso es verdad. Pero el tema de la responsabilidad no procede por tajos. Aquí gobernantes somos todos. Los legisladores de la oposición también somos gobernantes, señor presidente. Y desde luego asumimos la cuotaparte de la responsabilidad que nos corresponda en cada caso. Pero no se puede decir que porque nosotros, por ejemplo, votamos las prórrogas legales del seguro de paro de los trabajadores de Pluna, tenemos la misma responsabilidad política que el presidente de la República en el periodo pasado, que era el titular del Poder Ejecutivo, y por lo tanto el responsable primero de las políticas que con relación a esto se llevaron a cabo. Entonces me parece que ese argumento se cae, absolutamente se cae. Y como se cae el argumento, señor presidente, yo lo que quiero sostener, y repito, lo hago con absoluta honestidad, es que en todo esto del proceso que se siguió adelante llamado Al-Azú, hay una dosis de responsabilidad política muy grande del Poder Ejecutivo anterior, y particularmente del entonces presidente de la República, el presidente Mujica. El presidente de la República de la época, en el año 2013, según una versión que yo tengo aquí y quiero traer a colación, dijo en una reunión de gobierno lo siguiente: la mejor defensa de Pluna es que los aviones vuelen antes que los jueces fallen lo que vayan a fallar. Esto ya no es ni por conectividad ni por razones económicas. Esto es batalla política, netamente política. Hay un montón de compañeros que están pensando, ¿será rentable? ¿Será posible? Nunca fue rentable, dijo el presidente de la República. Porque si fuera rentable sobrarían los capitalistas. En esta coyuntura, con lo que nos ha pasado, se refería obviamente al proceso de Pluna, y con el costo que hemos tenido, tenemos que hacerlo andar o andar. No podemos mirar esto con criterio de banquero, etcétera. Se refería obviamente al proyecto de los trabajadores de Pluna que estaba en ciernes. Esto es una versión del semanario Búsqueda. Se me dirá que es una versión. Ahora, yo le asigno una enorme verosimilitud, señor presidente. En primer lugar, porque en su tiempo fue muy comentada, muy difundida, generó, no voy a decir escándalo, pero sí una repercusión importante a nivel de la opinión pública y del debate político, y nadie hizo la más mínima precisión, ni comentario, ni aclaración, ni desmentido, entre otras cosas porque era una reunión en la que participaron muchos integrantes del gobierno y por lo tanto había muchos testigos. Pero además yo le doy una gran verosimilitud, sobre todo, señor presidente, por la lógica de los hechos que todo esto ha tenido, y a la luz sobre todo de los hechos que vinieron después.
Y entre los hechos que vinieron después, señor presidente, yo quiero hacer referencia a uno muy concreto, que ese ya no es una versión, es un acto que protagonizó el presidente de la República de la época, que fue ese lanzamiento ficticio de Alas Uruguay que todos presenciamos, que el país presenció a través de los medios de comunicación el día 14 de octubre del 2014, a 10 días de las elecciones nacionales, donde todos fuimos absolutamente engañados porque se le transmitió al país la idea de que ese mismo día decolaba el primer avión de Alasur. Y el primer avión de Alasur decoló 15 meses después, en enero del 2016. Entonces, señor presidente, cada uno hará de la valoración de los hechos la que entienda más conveniente. Pero yo no tengo la más mínima duda, que además en aquel momento todos recordamos que el presidente Mujica desbordó los límites de la Constitución, hizo campaña electoral a favor del candidato del Frente Amplio, él mismo lo reconoció, él mismo terminó aceptándolo, que en ese contexto se escribió ese acto, donde supuestamente el país recobraba la conectividad, teníamos una empresa de bandera nacional, y eso fue para incidir, no tengo la más mínima duda, en el estado de ánimo de la población, señor presidente, cuando estábamos apenas a 10 o 12 días de que la ciudadanía se pronunciara. Entonces ahí es cuando yo digo, señor presidente, que todos los hechos conducen inexorablemente a la conclusión de que aquellos polvos fueron los que provocaron lodos y de que el país asistió al desarrollo virtual de un proyecto y de un negocio que en los hechos era, y que después los hechos se encargaron de demostrar que era absolutamente inviable, señor presidente. Porque además desde el inicio se advirtió la inviabilidad de todo esto. Yo creo que en ningún momento, a poco que empezamos a ver los resultados y los números que surgían del propio gobierno y de la propia INACOP y de la unidad técnica de la INACOP y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en ningún momento nos planteamos siquiera la duda de que eventualmente pudiera llegar a funcionar, porque fue una debacle absolutamente en línea recta. Eso es lo que indica toda la información que yo creo que hoy está disponible y mucha de la cual, por supuesto, ha utilizado en su intervención el señor diputado Goñi. Yo tengo aquí, señor presidente, que trascendió hace algunos meses informes que se supone que están y que estuvieron en poder de la unidad técnica de la INACOP, donde dice que transcurridos 5 meses de la actividad de Alasur, había desequilibrios mensuales desde el punto de vista financiero que oscilaban entre el $500.000 y el $1,5 millones, y que se proyectaba para la segunda parte del año un desfasaje de 8 o 9 millones de dólares por mes. Y quiero leer textualmente, porque esto es lo que trascendió y nadie desmintió. Quedan latentes riesgos importantes derivados justamente de la combinación de factores negativos que han hecho inviables a muchas empresas del sector, con una escala muy restringida, 3 aviones alquilados y en una región con algunos años de una macroeconomía en declive por delante, se requiere un posterior justificativo de la razonabilidad del proyecto. Es decir, ya en ese entonces, cuando hacía apenas 5 meses que Alasur estaba operando, el propio gobierno, la propia administración manejaba informes que ponían en duda la razonabilidad del proyecto. No era la oposición, no eran expresiones antojadizas que vinieran de parte de quienes tenemos que ejercer la función de contralor. Y lo demás es historia conocida porque las dificultades fueron absolutamente objetivas, los atrasos con los proveedores. Esto nos lo confirmó también la INACOP en uno de los pedidos de informes a los que hacía referencia el señor ministro Murro. Empezaron los atrasos salariales y con todo este proceso de deterioro empezaron también las teorías conspirativas. Empezamos a escuchar, no sé si tanto de parte de las autoridades del gobierno, pero sí de parte de las autoridades de Alasur, que todo esto desde la oposición lo hacíamos simplemente por intereses políticos, por intereses menores. A mí la presidenta de Alasur me trató de mentiroso, nos dijo que estábamos poco menos que promoviendo la desestabilización de la empresa. Cosas que yo, señor presidente, traigo a colación simplemente para describir el escenario que se vivía, pero desde luego que no tengo el más mínimo reproche ni intención de pasar facturas porque no corresponde, porque además creo que ese tipo de expresiones hay que ubicarlas en el contexto y en el momento de frustración que obviamente se vivía con relación a todo esto. Y la dinastía, por supuesto, que también fue parte de la misma conspiración, lo dijo muy bien el diputado Goñi.
Primero por aquello de que los certificados de aeronavegabilidad se demoraron más de la cuenta y bueno, y supuestamente había una gran responsabilidad de la DINASIA en eso. La DINASIA se encargó de desmentirlo categóricamente y hasta se terminó por acusar a la DINASIA porque supuestamente no se publicaron en tiempo la programación de vuelos de los meses de agosto y septiembre del año pasado, teóricamente porque la DINASIA no había aprobado esa programación. Y nosotros le preguntamos a la DINASIA en uno de esos pedidos de informes a los que hacía referencia el señor ministro si esto era verdad. Y la DINASIA lo que nos dijo es que en realidad a la SUS la programación de agosto y septiembre de los vuelos previstos para esos 2 meses la había presentado el día 28 de julio y que el 29 la DINASIA ya le había dado aprobación a esa programación. De manera que yo creo que todo esto lo que demuestra es el escenario de confusión que se vivía y de frustración anticipada hasta el mismo momento de reconocer que evidentemente estábamos frente a un proyecto que había fracasado. Proyecto que fracasó y, como se ha dicho, le ha costado al país mucho dinero. Yo creo que los 15 millones de dólares del préstamo del FONDE son irrecuperables. El propio Gustavo Bernini, en una respuesta a un pedido de informes de los que hacía referencia el señor ministro, nos dijo con mucha franqueza, nosotros preguntamos por las garantías y nos dijo, las garantías están constituidas por las cesiones de créditos con retenciones sobre la venta de pasajes, o sea, la nada, y por la prenda con desplazamiento de la tenencia sobre la totalidad del paquete accionario de la empresa. Y después nos aclaró que, de acuerdo a lo que establece la ley, como todos sabemos, los directores de las sociedades beneficiarias de los préstamos, en este caso la sociedad DIRU, Sociedad Anónima, son garantes solidarios de las obligaciones. Ahora, yo creo que sumando el patrimonio, ya no solo de todos los directores de ALASU, sino de todos los integrantes de ALASU y de los familiares cercanos de los directores y de los integrantes de ALASU, difícilmente va a ser posible llegar a cubrir una cifra tan abultada, un monto tan abultado, pero que además, por supuesto, yo creo que no está en el ánimo de nadie. A esto sería ideal buscarle una salida diferente. Nadie quiere la desgracia de aquellos trabajadores que, honestamente, y muchas veces inducidos por el propio gobierno, a quien, por supuesto, permanentemente le reconocieron el apoyo, pero yo a esta altura no sé si el apoyo o era inducción por razones de carácter político, que en verdad eran fundamentalmente las que se perseguían. Bueno, yo creo que no es justo que los trabajadores, que estoy seguro que hicieron un esfuerzo honesto, deban sufrir consecuencias tan dramáticas con relación a todo esto. Y en aras de no generar agravios ni alusiones personales que puedan ser malinterpretadas, señor presidente, yo no le hago el agravio al presidente Mujica de decir que él no estaba preocupado por el destino de los trabajadores. Tampoco le hago el agravio de decir que no le preocupara la conectividad aérea del país. Pero lo que digo es que, en todo caso, concomitantemente con eso, todos los hechos y sus afirmaciones y sus actos en la etapa de la campaña electoral confirman que perseguía para sí, para su partido y para su gobierno una intención política muy manifiesta, muy evidente, que en todo caso la combinaría con el muy sano propósito de servir al país, pero que quería compensar el desastre de Pluna, logrando que los aviones volaran antes de las elecciones. Me parece que eso es muy claro, al punto tal de que los aviones no volaron antes de las elecciones, pero el presidente 10 días antes de las elecciones nos quiso hacer creer que efectivamente los aviones estaban empezando a volar. Y si no, que alguien me explique por qué se decía y se dijo lo que se dijo y por qué se hizo ese acto de lanzamiento que, repito, a todos nos indujo a error, por no decir que nos llamó a engaño, señor presidente. Por lo tanto, yo creo que por estas razones, y más allá de cualquier derivación o conclusión de carácter penal en la que yo no pretendo ingresar, quiero ceñirme estrictamente a las consideraciones políticas, señor presidente, y yo creo que lo político es lo primero. En un órgano político como es el Parlamento, las responsabilidades hay que asumirlas, los resultados hay que reconocerlos, sobre todo cuando son tan categóricos, cuando son tan contundentes. Hoy no estamos como hace 4 o 5 meses en la duda de si ALASU podrá prosperar o no podrá prosperar, si es necesario volverla a capitalizar, si efectivamente ha tenido atrasos salariales o no los ha tenido. No, esa discusión se laudó, hoy está en concurso, lo inició el propio gobierno. Evidentemente ha habido un fracaso desde el punto de vista empresarial.
Pero entonces reconozcamos las cosas como son, que me parece que desde el punto de vista político sería el primer favor que el gobierno actual, en función de la responsabilidad objetiva que le cabe, se podría hacer a sí mismo, señor presidente. Yo creo que, como dije al principio y termino, lo que empieza mal termina mal, y esto sin duda empezó muy mal, y parece que por lo menos en el caso de Alasú, no digo en todos los casos, esta velita al socialismo que se prendió, por lo menos para la sociedad y para los trabajadores, evidentemente se apagó demasiado pronto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.